la clave, y ahorita pongan atención, niños, por favor, pongan atención. Te doy la bienvenida al segundo episodio de Programadores por el Mundo. Hoy tenemos el placer de viajar hacia El Salvador, un país de Centroamérica con unos 6,5 millones de habitantes, entre los que se encuentra Emerson. Emerson es un programador con nada más y nada menos que 27 años de experiencia en el sector. Así que te pido que te relajes un poco, prepares cafecito, palomitas, siéntate cómodamente porque la experiencia que se viene a continuación y todos los consejos que va a dar Emerson son increíbles. Vamos a conocerlo. Tenemos con nosotros a Emerson de El Salvador. Gracias, mi estimado David. Mi nombre es Emerson Reina, tengo 47 años, 27 años en esta carrera de programador. Han sido bastantes historias y he ido con la evolución de la tecnología, pues he ido evolucionando año con año. Estudié ingeniería en sistemas como base para la carrera, pero a través del tiempo he tomado las certificaciones que han sido necesarias en la cuestión de base de datos, en desarrollo de programas, lógica, arquitecturas y los frameworks de desarrollo ágil que han venido saliendo año tras año. La única constante quizás que ha habido durante todo ese desarrollo de ese tiempo ha sido PHP, que no ha cambiado mucho desde que salió. En el sentido del concepto general, claro que en la programación, la manera de programar, los comandos, el framework, las distribuciones sí han cambiado, pero la generalidad de PHP de aquellos años se mantiene. Lo mismo con .NET. He trabajado ambos escenarios, tanto del lado de .NET como del lado de PHP, open source y la parte pagada. Y a través de los años he visto bastantes evoluciones de formas de pensar y de maneras en las cuales que se ha querido dominar el mercado, pero que al final creo que en este momento tenemos lo mejor de los dos juntos. Bueno, para hacerme una idea, piénsalo así, tú empezaste a programar cuando yo tenía 2 años, quiero decir, no me imagino lo que puede haber cambiado la programación en todo ese tiempo. Quiero decir, muchísimo. Fíjate que en el tiempo que yo aprendí a programar fue quizás como estaba en el lugar correcto a la hora equivocada, porque yo trabajaba en una compañía en la parte de contabilidad, porque mi bachillerato es contable, entonces yo empecé a trabajar en la parte de contabilidad, haciendo partidas de diario, pólizas, albaranes y todo eso, ¿verdad? Entonces ese sábado nosotros siempre nos quedábamos trabajando tarde. Quien veía la parte de informática ahí era el chico que estaba en las planillas. Ese sábado él no llegaba, ¿verdad? Entonces, pero los de contabilidad sí estábamos porque éramos los que no teníamos vida, ¿verdad? Ahí pasábamos de 7 de la mañana hasta ver a Dios. Entonces llegaron a hacer un cambio de un servidor. El servidor era Novell. En ese tiempo se trabajaba con ese servidor, que era un servidor de red, era Novell. Entonces me dijeron, mira, bicho, a vos te voy a enseñar cómo administrar este servidor, ¿verdad? Y ya me agarraron y me dijeron qué era lo que tenía que hacer. Y ya, ok, ya anoté yo, ¿verdad? Y el otro ingeniero que estaba ahí, que estaba desarrollando un sistema integrado, que era de contabilidad, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, lo estaba desarrollando en Fox ProLand. Wow, eso ni me suena. No, yo sé que no te suena. Era Fox ProLand, ¿verdad? Entonces, él me agarró a mí, me explicó más o menos cómo estaba la cosa y me dijo, mira, como yo hago esto en mi tiempo libre de desarrollar programas, porque él era ingeniero industrial, pero se había metido a la cuestión de desarrollar. Entonces, como yo hago esto en mi tiempo libre, me dijo, te voy a llamar por teléfono y te voy a decir a dónde te tenés que meter, qué es lo que tenés que modificar y ya van a funcionar las cosas. ¿Vea? Y así hicimos y así empecé a meterme yo en la parte de programación, ¿verdad? Ya estaba estudiando yo en la universidad, pero en la universidad lo que veía era QBasic, GWBasic, que eran programas de DOS para el 6.22, que era el boom en ese entonces, ¿vea? El sistema operativo. Entonces metíamos los disquetes, cargábamos el sistema operativo y después empezamos a meter los disquetes para trabajar en todo lo demás que estaba en memoria, ¿vea? Si se apagaba la máquina, adiós. Adiós todo, ¿verdad? Entonces así fue como empecé la parte de la programación. Ahí fue como empecé. O sea, fue mucho de casualidad, ¿no? Por lo que entiendo. O sea, tú en el bachillerato ya no estabas estudiando nada relacionado con tecnología ni nada. No, nada. Y en el trabajo que habías encontrado tampoco. Estuve ahí
de la mano con contabilidad y con computación, o sea, llevaba las dos cosas a la par, pero me ayudó porque entendí los procesos administrativos, entendí las necesidades de administración y como empecé a aprender cómo desarrollar, era mucho más orgánico para mí desarrollar soluciones para los problemas que teníamos de administración desde el punto de vista administrativo. Claro, desde programar al final es muchas veces solucionar problemas, ofrecer soluciones, y si tú ya dominas la contabilidad, ¿no? Pues la empresa está encantada de que no solo sepas contabilidad, sino que sepas programar. O sea, eres el empleado perfecto para ellos. Correcto, exactamente. Eso fue lo que me pasó. Esta empresa era una empresa constructora. Entonces, la persona que estaba ahí como gerente financiero empezó a poner los ojos en mí de que era un solution giver, ¿verdad? Y él se movió de esas empresas y a las empresas que él se movió, que eran otras constructoras, ahí me anduvo jalando, ¿verdad? Entonces, en los primeros años, digamos, de mi desarrollo de mi carrera, estuve en varias empresas constructoras. Y cuando llegábamos a estas empresas, era lo que hacíamos y ya sabíamos, era como la fórmula, ordenábamos todo y creábamos los sistemas que hacían falta crear para ordenarles la operación. Eso fue quizás desde el 90. Y vamos a ir atrás en el tiempo, ¿no? Vamos a ir a tus inicios. Tú estabas trabajando pues en contabilidad, ¿no? Y fue esta primera experiencia ahí con la programación, con el servidor y demás, que te llevó a estudiar una carrera universitaria, ¿o ya tenías ahí el gusanillo de que querías meterte en ese mundillo? Ya tenía el gusanillo, ya había empezado a hacer, digamos, como que los trámites para la inscripción y lo demás en la universidad, justo cuando esto pasó. Entonces, todo fue como al mismo tiempo y la experiencia que tuve ahí me dijo, ok, sí, esta es la carrera que yo necesito estudiar. Y empecé de lleno a estudiar a la par de lo que llevaba. Pero sí fue la experiencia de trabajo en sí lo que me ayudó a poder desarrollarme, ¿vea? No tanto, digamos, los conocimientos, porque en aquel tiempo la informática era algo que estábamos como empezando, estamos en DOS todavía, habían un poquito de base de datos, pero no como estamos a este momento, ¿verdad? Entonces fue la práctica y fue el trabajo lo que sí me desarrolló todas las habilidades de conocimientos en la materia y en el área de tecnología. Y en estos primeros años de universidad, bueno, durante la universidad, mejor dicho, dices que lo compaginabas, ¿no?, con el trabajo con la empresa esta constructora, por lo que he entendido. De acuerdo. ¿Y qué hacías? ¿Seguías haciendo contabilidad y programación a la vez? ¿O ya estabas enfocado más en programación? ¿Cómo era un poco ese empleo que era un mix ahí al final de...? Fíjate que en esta primera empresa programaba y llevaba lo de la contabilidad, hacía auditorías, porque necesitamos revisar varias empresas, entonces necesitamos revisar y hacer auditorías, y aprendí el proceso en base a lo empírico, haciéndolo manual, y luego ya creaba una rutina para que me lo hiciera, basado en los criterios que había aprendido. ¿Verdad? Así fue como empezamos a ir aplicando todo y fuimos haciendo más grande el sistema. Luego, cuando ya me pasaron a la siguiente empresa, ahí ya solo miraba puros sistemas. Y lo que nos tocaba era desarrollo de los sistemas que estaban, agregarle las partes que hacían falta y los que no estaban, pues crearlos completamente. Después de esa empresa, pasamos a otra en donde primero llegué como contador, no veía nada de informática, y ya luego contratamos a alguien para que viera las cosas de contabilidad y yo me quedé viendo la parte de informática porque era, digamos, mucho más Vale. ¿Y cuándo fue que, no sé si al terminar la carrera te abrió más puertas y más oportunidades, o seguiste mucho tiempo trabajando en esta empresa? ¿Cómo fue un poco los años posteriores? Después de eso, me moví para una empresa de desarrollo de software como tal. Era una empresa de desarrollo de software como tal. Tenía un sistema integrado administrativo que estaba hecho en Visual Fox Pro. Ya no era Fox Pro Land, ya era Visual Fox Pro. Entonces, eran los primeros, de las primeras versiones de Visual Fox Pro. Me tocaba hacer
tareas de soporte, más que todo no programaba, ¿verdad? El único que programaba era, digamos, como el dueño, que era el que tenía el código fuente y lo cuidaba bastante, ¿verdad? Porque por cualquier cosa, vean, que no se lo fueran a llevar, solo nos daba las partes de los compilados, los demos y lo demás. Era una empresa bien familiar, pero me sirvió para entender, digamos, como el proceso de la creación de un sistema para la comercialización. Para la comercialización. Luego de esa experiencia, que fue bastante poco tiempo, porque hubieron unas situaciones con un par de terremotos por acá, ¿vea? Entonces, con los terremotos, pues fueron más o menos seguidos y se dañó la casa, entonces salieron otro montón de gastos y tuvo que irse la operación al mínimo, ¿vea? Entonces, pues sí, algunas cosas que se podía hacer él solito, pues las empezó a hacer y prescindió de la gente que tenía ahí, y entendí yo que era cuestión económica, pues. Entonces me moví para un banco. En este banco, quien estaba haciendo el sistema era el primer main, el señor que me dijo, mira, te voy a hablar por teléfono y te voy a decir cómo las cosas. Entonces, él estaba desarrollando un sistema ahí en Visual Fox Pro, ya lo tenía en Visual Fox Pro, y me llevó ahí como encargado de informática. Ahí conocí Linux y me gustó mucho la propuesta de Linux en ese momento, porque teníamos Windows como servidor de archivos, pero era mucho más rápido y mucho más sencillo la parte de Linux por la parte de los comandos. O sea, ahí es donde conozco Linux y empiezo a meterme en ese mundillo de Linux. ¿Y eso con qué edad fue más o menos? No sé si lo recuerdas. Sí. ¿O es una pregunta trampa? No, no, eso fue como a los 25, 26 más o menos. A los 25. Vale, o sea que estuviste en la empresa, ¿no? Esta primera que hacías un poco de todo. Pasaste luego a una empresa así más familiar, que ya eras puramente programador, ¿no? Y después entraste ya a un banco, ¿no? Como le diríamos en España, por enchufe un poco, ¿no? Ya tenías un conocido allí. Te quería preguntar, antes de nada, antes de seguir. Estos primeros años, ¿evolucionó mucho tu salario? Una vez, por ejemplo, terminaste la carrera, hubo un gran aumento, porque tampoco sé exactamente cuál es, o cuál era, mejor, es que claro, han pasado bastantes años, cuál era el salario medio o cuál es más o menos en El Salvador, porque es un país así pequeñito, ¿no? Que, pues, que mucha gente no sabe mucho. No sé, a ver si nos puedes contar un poco sobre eso. El salario mínimo que anda entre los 350, creo, y 400 más o menos el salario mínimo, pero como programador, dependiendo en qué empresa de desarrollo de software pues estás y qué lenguajes de programación son los que dominas, puedes estar ganando entre 450 y $800. ¿Ya? Como programador en entry level, eso es para un entry level. A medida vas evolucionando, pues ahí va subiendo el salario, y si eres bilingüe, tenés la oportunidad de ganar más. Acá lo que te hace la diferencia entre ganar un buen salario y un salario para que subsistas es que puedas inglés y en dónde vas a dar tu servicio, porque hay empresas que también, aunque puedas inglés, no te pagan lo que vales. Claro. En eso hay que tener un poco de cuidado. Yo he tenido la dicha de estar en empresas que sí te reconocen, que sí tienen una política de work-life balance, ¿verdad? Porque hay otras que, mira, necesitamos terminar el proyecto, sí, pero yo trabajo de 8 a 5, mira, ¿y para dónde va? Vea. Sí, ahorita... Sí, hay que entregarlo mañana, ¿no? Tú quédate aquí, ¿no? Exacto, no hay que quedarse aquí, hay que venir sábado, hay que venir domingo, vea. Entonces, yo no he tenido esas experiencias y le agradezco a la vida por no, pero sí he sabido. Ahora, lo que ha hecho la diferencia en mí para que no haya tenido ese tipo de experiencias es el conocimiento del idioma inglés, porque he podido trabajar en empresas que tienen operación con los Estados Unidos y sus clientes son bien by the book, entonces sí respetan bastante esa parte de que los beneficios del empleado y lo que el empleado debe de cubrir y lo que no debe de cubrir. Entonces eso sí lo he tenido en las empresas, pero es por eso, porque desde pequeño, desde antes de lo de la programación, siempre me gustó el inglés. Incluso yo pequeño
veía las caricaturas, que en ese momento eran los Picapiedras, no sé si las has visto vos. Sí, sí, sí. Okay. En ese momento veía los Picapiedras, los veía en español y de repente los veía en inglés, pero cuando los veía en inglés yo notaba que el sonido era mucho mejor. Entonces, aunque no sabía qué decían en inglés, pero me llamó la atención y eso me fue llamando la atención a aprender inglés por mi cuenta, a saber qué es lo que decían las palabras y lo demás, ¿verdad? Entonces, eso es lo que me ha dado el upper hand. Saber inglés. Aquí tenemos muy buenos programadores, porque yo he conocido muy buenos colegas programadores que son increíbles. Se pueden hacer unas rutinas que, puedo decir, increíbles también. O sea, ¿cómo hizo eso? Pero el problema es que no saben inglés. Entonces, como no saben inglés, no pueden exportar ese conocimiento y tener ese reconocimiento que merecen. Sí, que al final ser bueno o mal programador no marca tanto la diferencia a lo mejor como saber inglés, ¿no? Al final hay que tenerlo todo medio dominado para tener más oportunidades, ¿no? Correcto. Y estos primeros años, entonces, me decías que aumentó mucho tu salario. No sé si puedes decir así o en porcentajes o más o menos en cuánto aumentó respecto a un trabajo al otro. Mira, en ese tiempo eran colones, porque no se trabajaba, digamos, como en dólares, ¿vea? Pero en ese tiempo creo que el mínimo andaba por 930, lo que andaba el mínimo. En la primera empresa creo que empecé ganando eso, el mínimo, y ya cuando ya estaba en el banco, sí ya ganaba como 1.500 colones más o menos, en ese tiempo. Ya. Y cuéntanos un poco, no sé si en el banco fue como una empresa que marcó tu carrera en cuanto que aprendiste muchas tecnologías nuevas o bueno, normal y seguiste trabajando en otros lugares. ¿Qué pasó luego? En el banco, como lo que hice fue darle mantenimiento a lo de Visual Fox Pro, lo que hice ahí fue nada más conocer y entrar en Linux. Nada más solo para administrarlo porque era otra empresa que lo administraba. Del banco me moví hacia una universidad. En esta universidad sí desarrollé más conocimientos de tecnología porque aquí sí tenían servidores, implementamos los servidores Linux porque había que hacer cosas para registro académico y empezamos a desarrollar el PHP y empezamos a crear en un nuevo lenguaje, ya que ya fue PHP, y al mismo tiempo le estamos dando mantenimiento a un software que este software era lo que hoy es Dynamics de Microsoft. Entonces la empresa había comprado ese paquete y le dábamos mantenimiento a ese framework, pero a la par se tenía que desarrollar herramientas en .NET para que integráramos ciertas funcionalidades a este sistema. Entonces ahí sí me desarrollé tecnológicamente aprendiendo muchos más lenguajes de programación y muchas más herramientas y la manera de integrarlo. ¿Y cómo lo llevabas esto? Porque tuviste que aprender PHP, .NET creo también. ¿Tenías que estudiar en casa? ¿Te tocaba estudiar en casa? ¿O en el propio trabajo a base de prueba y error ibas haciendo? El framework como tal, había un DBA, que fue el que me heredó luego, que se fue el puesto a mí, que él me explicó lo del framework del software. Y lo de .NET y lo de PHP, si ese sí tuve que aprenderlo yo, me bajaba los manuales y empezaba a estudiar, ¿verdad? Y empezaba a estudiar. Y en mi casa siempre he tenido mis propios laboratorios. En aquel tiempo, lo que hacía era conseguir máquinas físicas, hierro, ¿verdad? Como le llamamos nosotros, hierro, ¿verdad? Y ahí yo montaba mis servidores y ahí montaba mis ambientes de desarrollo para poder practicar en casa, no solo en la empresa, ¿verdad? Entonces aprovechar los fines de semana para eso, aprovechar los fines de semana para practicar, para hacer las cosas y ya ir a implementar los lunes, ¿verdad? Porque en ese tiempo así era. Claro, es que a ver, tenías ahí muchas cosas, te venían por todos lados, o eras una persona curiosa o te dirían, oye, esto no avanza. Pero bueno, tú al ser una persona curiosa ya ibas ahí practicando por tu cuenta. Sí, definitivamente, porque lo que pasa es que yo siempre he tenido natamente eso de dar soluciones a los problemas, ¿ve? Y buscar cuál es la mejor solución. Entonces, de repente veíamos que ya teníamos un problema, necesitamos una solución para los alumnos y lo demás, y dónde lo podemos implementar, y buscamos la parte del open source, que
por lo del presupuesto y lo demás, que fuera segura y que pudiéramos desarrollar. Entonces ahí fue donde entró Linux, ahí fue donde entró PHP, porque había presupuesto para comprar el equipo físico donde lo íbamos a instalar, pero la parte de desarrollo era muy cara, ¿verdad? Si lo íbamos a hacer ya por las herramientas convencionales y que de paga, entonces lo trabajamos en base a open source y desarrollamos herramientas muy, muy buenas que hasta hace unos años todavía las estaban usando. ¿Y ahí qué tal en la universidad? ¿Estuviste mucho tiempo? Sí, ¿Notas bastante tiempo. que si no hubieses pasado por ese trabajo en el que aprendiste tantas tecnologías, pues como que hoy en día, ¿no? Te faltaría estarías un poco por debajo de tu nivel o... Definitivamente. Sí, definitivamente. Sí, lo que pasa es que hay puntos coyunturales, ¿verdad? En donde tenés que pasar esa barrera de decir, puedo o no puedo, ¿vea? Media vez vos abrís esa puerta en vos, ya más adelante, como ya lo hiciste, si necesitas volver a abrir esa puerta, lo abrís, ¿vea? Para algo nuevo. Y la apertura de esa puerta para mí fue ahí en la universidad. ¿Y qué pasó? ¿Por qué te fuiste? ¿Hubo nuevas tecnologías? No sé si hay mucho trabajo de programador en El Salvador y entre tantas ofertas, pues alguna te gustó más o te llamaba más la atención. ¿Cómo fue un poco eso? Fíjate que ahí me ofrecieron ya un puesto de gerencia para la región en otra empresa, una empresa multinacional que tenía varias sedes, por lo menos un par de sedes en cada país de Centroamérica tenía, y me iban a dar esa oportunidad de ser gerente regional de IT. Entonces no iba a haber solo desarrollo, sino que iba a haber todo, infraestructura, desarrollo, manejo de personal, y habían un montón de proyectos. Entonces me moví para ahí. Y lo primero que hice fue en las sedes cambiar el servidor de archivos por versiones de servidor de Linux. Y eso hizo mucho más eficiente la operación. Luego de eso, cambiamos el software que estaba de venta que teníamos por un software neozelandés. Entonces, todas las comunicaciones y lo demás eran en inglés. Entonces, yo ya podía inglés, ya nos comunicábamos bien. Hubo que hacer una implementación de los impuestos de cada uno de los países de la región con ellos. Entonces, levantar los requerimientos, pasarlos a inglés, mandárselos a ellos y después el back and forth fue mucho más sencillo. Entonces, ahí sí aprendí mucho más, vea. Entonces, la universidad, digamos que fue la que abrió la puerta, pero ahí fue que desarrollé casi todas mis habilidades, vea, en tanto la parte de administración de proyectos, de gerencia, de administración de infraestructura, distribución de equipo, implementación de sistemas y de equipos, y siempre... Y por lo que he entendido pusiste Linux, ¿no? O sea, tú donde ibas poniendo Linux, ¿no? Sí, para la parte de administración de archivos era increíble porque no tenía lentitud. Y ese recurso compartido, si lo íbamos a llamar de otras aplicaciones, igual, era súper rápido. ¿Vea? En cambio, con Windows, por toda la parte de las políticas y lo demás y cómo está estructurado, sí se tarda un poco. Y a nivel de salario, pasándote a un puesto con tanta responsabilidad, ¿también hubo un gran aumento respecto a la sí. trabajo? Sí, definitivamente, porque el rango andaba, ya era en dólares, ¿vea? Entonces el rango andaba entre 1.200 y 1.600. Y eso en El Salvador es bastante, ¿no? Imagino. Sí. ¿Y eso en qué año fue, más o menos? ¿Qué edad tenías, más o menos? 2007, del 2007 al 2012 fue. Y después de esos años, ¿no? Que aún quedan 10 años hasta llegar a la actualidad. Porque si miramos tu LinkedIn, has estado... Bueno, tienes una experiencia brutal. La verdad que es envidiable. Hemos andado dando vueltas. Entonces, es complicado centrarse en una sola empresa. Tienes muchas. Has pasado por muchas y eso también implica que tengas pues un montón de experiencias, anécdotas, ¿no? Y consejos para dar y regalar. ¿Qué pasó después? Pues después de esa, me moví para un call center multinacional en la parte de Data Warehouse. Era algo que yo no había experimentado antes. Es la parte de Data Warehouse. Es otro mundo, es un universo completamente distinto, porque acá lo que tenemos que hacer son dashboards, tenemos que presentar informes, tenemos que hacer forecasting. Fue algo completamente diferente a lo que yo había estado acostumbrado a trabajar. Trabajábamos con una herramienta que se llama ClickView. Tuve que certificarme para
como desarrollador y como diseñador para poder utilizar la herramienta y poder generar todos los dashboards que necesitaban para varias cuentas, porque no era solo para una cuenta, sino que era para varias cuentas. Se vendía ese servicio. Hablábamos con el headquarters, eran quienes nos daban las directrices de qué hacer directamente. Entonces fue una muy bonita experiencia ahí. Porque hasta el trabajo anterior que habías tenido, por lo que he entendido, a ver si lo he entendido bien, habías estado trabajando principalmente en hacer software más enfocado a contabilidad, ¿no? Y todo esto. Correcto. Entonces, ahora ya no estabas haciendo algo relacionado con contabilidad, sino que era más utilizar un software, ¿no? En este caso, para generar gráficos y reportes y todo esto. Correcto. O sea, que no era de programador como tal. ¿O sí? Se programaba, porque lo que pasa es que para Data Warehouse tenemos el proceso de ETL, ¿vea? Que es la extracción, la transformación y la carga, ¿vea? Entonces, de las bases de datos que estaban en Oracle, se extraía la data, se transformaba y se cargaba a los dashboards. Entonces, sí había que hacer todo ese proceso de programación. Entonces, podías hacer las fórmulas, las podías hacer en el dashboard o las podías hacer en el proceso de transformación. Era mucho mejor hacerlo en el proceso de transformación porque no lo veía el cliente en ese momento. Y para el cliente lo que necesitas es rapidez. Entonces se aprenden otras cositas. Claro, en este caso tocabas más, no sé si SQL, ¿no? En este caso, ya era más tema de base de datos, ¿no? Y de el engine que tenía el propio ClickView. Porque de base de datos yo sacaba y dentro de los archivitos de este ClickView se hacía toda la parte de programación interna con el framework. Interesante. Y este software de ClickView que no lo había escuchado nunca, no sé si se sigue utilizando o si está muy bien pagado. ¿Hay mucho trabajo con este software? Acá fue la única empresa con la que yo escuché del ClickView. Las demás ocupan Power BI porque lo que pasa es que la competencia de Power BI y de Tableau. Vale. ¿Y qué pasó? ¿Por qué te fuiste de esta empresa? ¿Por qué cambiaste? Porque en ese momento, digamos que el ingreso era premiante y me ofrecieron una gerencia de operaciones en un call center. Entonces, como ya tenía esa parte de la experiencia y había visto todos los procesos, pues me pasé ganando mucho más a ese otro call center. Ahí veía operaciones y iba incluido lo de IT, pero también veía lo de las métricas y como ya tenía esa experiencia de los dashboards, ya sabía cuáles eran los KPI y cómo se tenían que manejar esos KPI. Entonces, por eso me pasé para ahí. Aprendí de centrales telefónicas en la nube, porque eso era lo que teníamos, centrales telefónicas en la nube, y había que administrar como 16 sitios web. Wow, casi nada. Sí, era un trabajar increíble. Era un trabajar increíble. Me fui de ahí porque trabajaba casi 16 horas diarias de lunes a domingo y pedía apoyo, que me pusieran a alguien que me ayudara y entrevistaban y nadie les daba, digamos, como la confianza para que pudiera estar ahí. Entonces al final me desgastó bastante. Te quemaron. Sí, me quemaron. Y con un conocido que tenía yo, que él quería desarrollar una herramienta para dar clases en línea porque ya tenía un contrato con una institución que los podía ofrecer, me dijo que si empezamos a trabajar juntos y creamos la plataforma. Y así fue, empezamos a trabajar juntos, creamos la plataforma y me dediqué a eso más o menos como por 2. O sea, recapitulando un poco, estuviste en la primera empresa de call center, ¿no? Haciendo principalmente pues SQL, ¿no? Utilizando ClickView. Y esa empresa, ¿no? Te sirvió de trampolín para irte a otra empresa también de call center, ¿no? Con mucha más responsabilidad. Lo que, bueno, al final pasó lo que pasó. Y entonces decidiste emprender con un amigo, ¿no? Con un compañero. Sí, así es. Y en este emprendimiento, ¿qué tal? ¿Cómo fue ¿Qué desarrollaste exactamente? Se desarrolló una plataforma de enseñanza en línea para idioma inglés. Subíamos los videos, creábamos todo, creábamos los videos, creábamos los libros de texto, creábamos los ejercicios, desarrollamos la plataforma para que soportara todas esas funcionalidades y hicimos que la plataforma pudiera tener, además de clases a demanda, que pudiéramos conectarnos y que pudiéramos tener video así como el que estamos teniendo ahorita por medio de la plataforma. Estuvo funcionando muy bien. Desarrollamos
todo el concepto de lo que es la plataforma en línea ad hoc, ¿verdad? Ahí veíamos las evaluaciones por cada uno de los módulos, evaluaciones después de terminar X cantidad de módulos y la evaluación final. Incluso desarrollamos una prueba de nivel de idioma inglés parecida a la del TOEFL, la desarrollamos también, y desarrollamos otra prueba de nivel de inglés para una universidad que requería que se pudiera testear a los alumnos en base a ciertos criterios que ellos tenían. Entonces desarrollamos esa herramienta para que se pudiera crear los tests de la manera en que vos lo quisieras. Si quisieras que las preguntas fueran con video y con audio, que fueran con imágenes, que fueran con secuencias, que fueran solo con texto, que pudieras contestar texto, que pudieras selección múltiple, o que pudieras contestar con una secuencia. Entonces desarrollamos varias cosas bien bonitas y lo hicimos en PHP, en Symfony. En Symfony. Buen framework ese. Sí, muy buen framework. Y wow, pues suena súper interesante. Creo que solo esto da para hacer un vídeo, ¿no? Explicando toda tu experiencia, porque realmente suena que hubo mucho trabajo Sí. pero fue bien, ¿no? Dices que fue bien. ¿Los cursos y todo los hacíais vosotros? Sí. ¿Sí? Todos vosotros. Todos los materiales y todo lo hacíamos nosotros. Entonces yo estuve como en la operación, administrando todo, y también me tocaba dar atención al cliente y soporte al cliente. Claro, había que hacer un poco de todo. Erais Sí, todos al final, ¿no? Emprendimiento así es, así te toca, ¿verdad? Sí. Emprendimiento así te toca. Y fue bonito mientras duró, no me puedo quejar, aprendí otro montón de cosas. ¿Y tú también dabas clases o solo tu compañero? Yo lo que hacía era que estaba pendiente de lo de los exámenes, y cuando había que ir a pasar exámenes, pues yo era el que estaba de facilitador. O sea, llegábamos al lugar, les poníamos el link y estábamos monitoreando que la gente hiciera el examen sin ayuda absolutamente nada, porque era uno de los requisitos. Vale. Bueno, pues suena súper interesante. ¿Y qué pasó? ¿Por qué se terminó esto? ¿O lo vendisteis o qué? No, lo que pasa es que la empresa donde nos daba la oportunidad de promover las clases puso su propia plataforma. Entonces había que utilizar ya la propia plataforma de ellos. Entonces ya no era negocio para nosotros, ya no era negocio para mí. Y me ofrecieron una oportunidad de poder administrar un BPO pequeño, ¿ya? Acá, y me fui para allá. Teníamos 4 programadores y le dábamos soporte a 3 proyectos. En ese tiempo eran 3 proyectos, y ahí estuve una temporada administrando un BPO. Vale. ¿Y qué hacías en un día a día en este nuevo trabajo? Porque imagino que sería muy diferente al emprendimiento anterior. Sí, definitivamente. Lo que hacíamos era que teníamos todos los dailies, porque trabajamos con metodología Scrum. Entonces teníamos todos los dailies. En base a los dailies y los requerimientos del cliente, pues organizamos el trabajo y le iba dando seguimiento día a día a las actividades de los programadores. Si ellos necesitaban o se tenían algún impasse en algo, yo como líder técnico tenía que buscar las soluciones y pasarle los snippets de código a ellos para decirle, mira, ya lo probaste, o mira, voy a entrar yo y voy a hacer esta parte, trabajamos con la otra. Entonces yo estaba como, digamos, como pivote, como líder técnico, como administrador de proyectos de ellos. Y como Scrum Master. Esto imagino que ya fue bastante reciente, ¿no? Porque las metodologías ágiles y tal, con Scrum y todo esto, es bastante reciente. Sí, eso fue por ahí, por el 2016, 2017, 2018 más o menos. ¿Qué pasó luego? Porque aún quedan unos cuantos años hasta llegar a la actualidad. Sí, lo que pasó fue que vieron mi desempeño y lo que querían era moverme de esa posición en la que yo quería estar, porque era una exposición a tecnologías afuera y a poder seguir desarrollándome, y me quería mover para algo administrativo dentro de la empresa. Digamos que era como un asistente de la encargada de ventas o de la gerente de ventas, pero yo, si bien es cierto, era la parte administrativa, yo la manejaba, pero no es lo mío. O sea, lo mío es la tecnología, lo mío es estar desarrollando, lo mío es estar pendiente de hacer las cosas. El estar haciendo cotizaciones y estar viendo cuestiones netamente administrativas no es conmigo, ¿ya? Entonces sí les dije que
que no, vea, que les agradecía la oportunidad, pero que sí, me quería quedar allá. Me dijeron, no, miren, allá ya se terminó el contrato de esos, nos necesitamos aquí. ¿Vea? Entonces le dije yo, pues muchísimas gracias, pero sí, no puedo, vea, porque no era algo que me llamara la atención, iba a estar frustrado, no iba a resolver. Sí, claro, al final te tiene que gustar el trabajo. Exacto. Tienes que exacto. sentirte realizado. Esto lo vimos también en la entrevista anterior que le hicimos a Joshua de México, que la vamos a dejar por ahí arriba. También tiene varios años de experiencia, ¿no? Y empezó programando y ahora pues está en un trabajo un poco que sí, programa un poquito, pero está también haciendo otras cosas que no tienen mucho que ver con programación. Al final, claro, acabas sabiendo cómo va el negocio a la perfección, ¿no? Y pues vas escalando, ¿no? Vas teniendo puestos de más responsabilidad, pero no siempre te pueden gustar o no siempre pueden ser para ti. Exacto. Entonces decidí dedicarme a mis proyectos propios. En ese momento fue que vino la pandemia. Y como estaba dedicándome a mis proyectos propios y trabajaba remoto, pues no fue mucho problema. Incluso para ese tiempo creé un taller, un workshop de cómo poder virtualizar los materiales de clases presenciales para la enseñanza virtual. Porque si recordás, en el emprendimiento que tuve, todo ese material que era para clases presenciales de inglés, lo tuvimos que virtualizar para un ambiente en línea. Entonces estuve dando un workshop de eso en Centroamérica, acerca de cómo virtualizar, o sea, cómo agarras un programa de estudio que es para presencial y comenzás a convertirlo en virtual y en clases en línea. Entonces hay actividades que tenés que hacerlas presencial, que lo que hacemos es buscar la manera de virtualizarlas para que puedan surtir el mismo efecto de aprendizaje, pero de una manera virtual. Y empecé a trabajar en varios proyectos, hice varias aplicaciones de impuestos. Habían sistemas que ya estaban, que eran de otros países, pero necesitaban reporte de impuestos. Bueno, con PHP desarrollé varias aplicaciones, me conectaba a las bases de datos, jalaba la información y ya presentaba los reportes financieros. Estuve trabajando como project manager en un proyecto para habilitar una pasarela de pagos para los carritos, para unos carritos en el aeropuerto. Cuando vos llegás al aeropuerto, vos querés sacar unos carritos para andar las maletas, pues ¿sí? Había que conectar eso con tarjeta de crédito, pues estuve trabajando en ese proyecto. Eso fue hasta 2021, más o menos hasta diciembre del 2021. Y en estos proyectos que dices que hacías, o sea, ¿eran proyectos propios o conseguías siempre que alguna empresa pues le interesara tu proyecto y a partir de ahí colaborar? ¿Cómo es un poco el tema de realizar los proyectos propios? La empresa me recomendaban porque la empresa necesitaba un project manager o necesitaba un desarrollo, entonces yo les cotizaba, ellos me decían sí, y me contrataban, pero era por servicios profesionales. Vale. Sí, o sea que no hacías proyectos como para ti como tal, sino que de forma autónoma, ¿no? Trabajabas por tu cuenta, ¿no? Correcto. Y buscabas empresas. En este caso, los contactos al final te ayudan también a encontrar las empresas que... sí, definitivamente. Los Muy contactos son increíbles, te diré. Y después de esto, esto fue en el 2021. ¿Actualmente estás trabajando en alguna empresa o sigues trabajando por tu cuenta, realizando proyectos para otras empresas? Digamos que llevo las dos cosas a la par, pero en diciembre una empresa se interesó en mí y me dio la oportunidad. Es el lugar quizás en el que mejor me he sentido y en el que mejor he estado. Estoy desarrollándome, estoy haciendo lo que me gusta y estoy desarrollándome cada vez más. La empresa me ha dado la oportunidad de desarrollarme y están apostando por mí, están invirtiendo en varias cosas en mí. Y ahí espero, pues, si se puede, pues retirarme ya de esa empresa, ya no andar en ninguna otra más, porque hay una diversidad de proyectos y un montón de cosas que hacer y hay bastantes áreas en las que me puedo desarrollar, que me estoy desarrollando, ¿verdad? No hago, digamos, una cosa en específico, sino que puedo hacer gerencia, puedo hacer Scrum, puedo hacer desarrollo. Que no es cada día lo mismo, ¿no? Al final exacto. No te da tiempo a aburrirte. No. Puedes ir cambiando de proyecto. Exacto.
Pues hablemos de esta empresa un poco. ¿Qué haces en un día a día, en un día normal en esta empresa? Porque no sé si trabajas en remoto o presencial. Remoto, 100%, Remoto. 100% remoto. La clave, y ahorita pongan atención, niños, por favor, pongan atención. La clave del trabajo remoto es la disciplina. O sea, si vas a trabajar remoto y vas a empezar a las 8 de la mañana y vas a terminar a las 5, tenés que levantarte como que si vas a un trabajo normal, levántese, vaya a bañarse, vaya a desayunar y a la hora que es esté frente a la computadora, ya cambiadito, no vaya a estar en pijama porque le van a dar ganas de seguir durmiendo. Entonces ya está tranquilo y empieza a trabajar, salga a almorzar a la hora que tiene que ir a almorzar, utilice solo el tiempo que va a utilizar y luego regrese a trabajar y ya a las 6 ya puede hacer lo que usted quiera o a las 5 ya puede hacer lo que usted quiera. En ese sentido y teniendo esa disciplina, el trabajar remoto surte buenos frutos, ¿verdad? Surte muy buenos frutos, que esa es la clave mía. Entonces, en la mañana lo que hago yo tempranito es que reviso los correos del día anterior, si hay correos del día anterior o hay algo pendiente, luego voy a las daily meetings que me toca ir de los proyectos que estoy viendo y luego estoy dándole seguimiento a los proyectos de diseño de soluciones, a los que le estoy dando diseño de soluciones. Durante esas horas me pueden llamar por consultas técnicas para que les ayude en algún otro proyecto, alguna consulta técnica que ellos puedan tener, o que les ayude con algún concepto, o que les ayude con alguna otra actividad extra de algún proyecto que ha salido por ahí, pero que necesitan expertise para poder contestar alguna pregunta o hacer algún análisis. Y así vamos todos los días y cada día es algo nuevo, ¿verdad? Porque se desarrolla cualquier tipo de aplicación. La mayoría de nuestros clientes están en el extranjero, son de los Estados Unidos, entonces es diversidad de cuestiones que estás viendo ahí de tecnología, ¿verdad? Entonces eso es lo que me Claro, llama eso te iba a mucho la preguntar atención. también, si tocas muchos lenguajes de programación, porque si hay muchos proyectos, imagino que cada uno está hecho en base a las necesidades del proyecto. No Sí, son los mismos definitivamente. lenguajes para todos. Sí, tenemos, algunos están en Xamarin, otros están en Swift, en Clotin, otros están en Angular, otros están en React. ¿Y dominas todos más o menos? O bueno, ¿te suenan? Fíjate que aprendí algo durante todo el tiempo que estuve, porque me ha tocado ver un montón de lenguajes de programación, ¿verdad? Entonces, cuando me preguntan, mira, ¿y en qué lenguaje? ¿Y puedes programar? Pues no te preocupes, vos decime qué es lo que necesitas hacer y en base a lo que necesita hacer, la sintaxis la agarramos rapidito, ¿ya? Porque ya sabemos que siempre hay estructuras, que hay una sintaxis específica. Lo importante es cómo vas a atacar el problema, la lógica de Claro. cómo vas a atacar el problema. ¿Ve? Si ya tenés clara la lógica, cómo vas a atacar el problema, si ya lo entendiste, ya sabes cómo hacerlo, lo que tenés que hacer es pasarte en la sintaxis y buscar la estructura que necesitas utilizar para atacar ese problema en específico. Entonces, y hoy el que no quiere aprender a programar es porque no quiere, ¿verdad? Porque hay de todo, en todos lados hay información acerca de lo que necesitas y en un par de horas, digamos que las generales por lo menos del lenguaje de programación ya las conoces y Sí. ya puedes, digamos, cómo dirigir a tu gente y ya la puedes ubicar más o menos por dónde pueden andar las cosas. En el puesto en el que estoy yo ahorita, digamos, 100% programación en este momento ya no soy, pero los que son buenos programando y tenemos un buen equipo de trabajo son los chicos que trabajan con nosotros, que son los programadores. ¿Ve? Son muy, muy expertos, son muy aplicados en cada uno de sus programas y ellos conocen. Entonces, tú lo que tienes que hacer nada más es darles una idea de cómo podrían resolver o cuál estructura podrían utilizar y a ellos, ok, ya me diste una idea, voy a trabajar de esta manera con esta estructura. Y como ellos ya Claro. dominan la sintaxis, en 15 minutos, en media hora ya te lo tienes resuelto. Claro, ese es tu factor diferencial, que no es tanto saber el lenguaje como tal, sino que tú comprendes tanto la programación después de tantos años programando que ya te es más fácil, ¿no? O tienes más entrenado el encontrar las soluciones o cómo llegar a solucionar el problema. Que es algo que a lo mejor a gente como a mí, que soy más joven y llevo menos años, pues me cuesta un poco más o llego, pero a lo mejor no llego de la forma más optimizada o más correcta, ¿no? Y tú en ese sentido es en el que actualmente no estás dando como apoyo, ¿no? En ese sentido y ayuda. Sí, también cómo manejar situaciones con el cliente, porque también apoyamos al team
para que se pueda desenvolver con el cliente también él solo. Y hay situaciones en las que tenés que utilizar bastante diplomacia con el cliente, tenés que entenderlo. A veces por la falta de experiencia que tenés en los proyectos, de repente vos como programador puedes decir, pero es que eso a nosotros no nos toca hacerlo, ¿verdad? Pero ya con los años de experiencia, vos decís, no, si bien es cierto, no toca, pero al final nos va a repercutir a nosotros y hay que hacerlo. Porque al final es el enfoque que viene detrás de todo eso, ¿verdad? Entonces, de entrada, cuando estás jovencito, ¿verdad? Desarrollando, pues no entendés, digamos, como el concepto, o no te subís al palo más grande para ver hasta dónde llega el bosque, ¿verdad? Entonces, eso es lo que me toca a mí, ¿verdad? Subirme al palo más grande y ver hasta dónde llega el bosque y decir, ok, esto nos puede repercutir a la larga de esta manera. Entonces, sí es mejor que nosotros lo evacuemos. O ahorita hay que subir una banderita y avisar, miren, esto está así, así. Si hay algún Tier Party vendor que está trabajando con nosotros, decir, ok, esto está así, es del Tier Party, reunámonos todos y hablemos con él para que veamos cómo lo vamos a resolver. Claro. Bueno, pues suena muy interesante, ¿eh? La verdad que sí, y tienes toda la razón del mundo. Al final, pues, el cliente también es importante, pues, estar en contacto, ¿no? Y ofrecerle la mejor solución, porque lo que dices, a lo mejor nosotros pensamos en una, pero vas tú que tienes más años de experiencia y dices, oye, que igual a la larga, si tienen más clientes o si la plataforma crece o lo que sea, pues vamos a tener aquí un problema. Mejor solucionarlo y hacerlo bien ya de primeras. Sí, y recordad que a medida vas teniendo más clientes, la reputación que vas creando es es algo que te ayuda a tener más clientes. ¿Entendés? Es un precedente que te hizo vamos a tener más clientes. Claro. Entonces, en mi caso, en el caso de todos los que estamos en la compañía, pues lo que hacemos es brindarles la mejor solución y el mejor trato al cliente siempre. Así los atendemos muy bien y estamos muy contentos. Amamos lo especial que son. Pues bueno, nosotros son nuestros clientecitos, ¿verdad? Entonces ahí tenemos toda la paciencia del mundo y estamos muy contentos con la oportunidad que los clientes nos dan. Así que todos los servicios, yo siempre todos mis servicios que he dado, los he dado con máxima excelencia. Los sistemas que he hecho por mi cuenta y que están por ahí implementados, vas a escuchar por ahí que todavía los están utilizando, porque no les han dado problemas. Eso es bueno. Sí, eso es bueno. Entonces, es lo mismo acá, la máxima excelencia en el servicio para que podamos tener siempre trabajito, ¿ya? Porque recordemos que las acciones que nosotros hacemos dentro de una compañía y que nuestro equipo hace hacia un cliente no repercuten solo en nuestro equipo, sino que repercuten en toda la empresa, ¿verdad? Entonces, sí hay que pensar un poco en la comunidad, en la empresa en la que estamos, porque acciones de las que hacemos nosotros nos van a repercutir a todo el grupo. Y ya para terminar de hablar un poco de esta empresa es muy grande, es internacional, está en varios países, multinacional. Sí, sí. Y el salario es mucho más alto respecto a los otros que has tenido, o no sé si nos puedes decir un rango aproximado de... Sí, es bastante más alto, entre $1,500 y $2,000. Vale, es bastante más alto. No sé si también no a ti, ¿no? Pero que imagino que sí, pero a los programadores que tienes a tu cargo, ¿no? No sé si les piden inglés ya también en esta empresa para entrar. Sí, nos piden inglés y nos apoyan también para que nos desarrollemos en el lenguaje. Invierten bastante en... Emerson, ya para finalizar, me gustaría que ya que tienes tantos años de experiencia programando, a esos jovencitos, ¿no? Que has dicho antes, ¿qué consejo les darías, tanto si están pensando en entrar en el mundo de la programación como si ya han entrado, ¿no? Están en sus primeros años? ¿Qué consejos les darías para afrontar, pues, el resto de su carrera profesional? Lo primero es una carrera de ingeniería en sistemas en este momento. Tienen que recordar que va a ser la base, pero que de aquí a 2 años lo que aprendieron como tecnología va a estar obsoleto. Eso es lo primero que tendrían que ver, ¿verdad? Entonces, yo les recomendaría más una licenciatura de sistemas, porque es la parte gerencial y es la parte de administración de proyectos de tecnología. La parte de gerencia es importante conocerla, desarrollarla, porque a la larga esto es lo que te da el éxito en el proyecto, el tipo de administración, el tipo de manejo, el tipo de gerencia que tenga, es lo que a la larga va a dar el éxito en los proyectos. Lo otro es, estudien inglés, aprendan inglés,
perfecciones en inglés. Por lo menos pongan una meta de tener un nivel B2 en inglés. Eso les va a ayudar un montón para que puedan tomar trabajos en el extranjero y van a ser mejor pagados. ¿Ya? Si encuentran una empresa en su país que ofrezca programadores en el extranjero y que les reconozcan y les paguen bien y tenga un buen programa de beneficios, un buen concepto de work-life balance, quédense ahí. Aunque le ofrezcan más por otro lado. A veces... Sí, a veces es mejor cobrar menos, pero tener más beneficios, ¿no? No siempre lo más importante es el dinero. Porque, por lo siguiente, allá te pueden ofrecer $400 más o $500 más, pero no vas a tener vida. Entonces, tenés que pensar, vea, en eso. Si para ti es importante eso, pues mejor quédate ahí donde estás, vea. Si para ti lo que es importante es el dinero y vos decís, no, a mí no me importa estar 6 meses trabajando así, pero voy a tener este ahorro, perfecto. Es tu meta, es lo que querés hacer, dale, vea. Pero te va a dar mejores oportunidades si sabes inglés. Y lo siguiente es, no se casen con un lenguaje, cásense con la lógica, cásense con la masterización en crear algoritmos, ¿ya? En cómo ustedes manejan la lógica, porque con cualquier lenguaje de programación ustedes van a poder resolver cualquier problema que tengan si tienen una buena base de lógica. Ahora recuerden que estamos, por poner un ejemplo, ¿ya? Ahora puede que esté en el boom React y Angular, pero mañana va a ser otro lenguaje el que va a estar ahí y va a haber que aprenderlo. Certifíquense en aquellas metodologías que les puedan dar el upper hand. Si necesitan certificarse en algún lenguaje de programación en específico, que sea algo que ustedes sepan que les va a dar y les va a devolver esa inversión que van a hacer, ¿verdad? No solo porque está de moda se van a certificar en él, ¿verdad? Sino que certifíquense por un gol, ¿verdad? O sea, es un constante cambio la programación. No es correcto. Igual que un día estuvo PHP, ¿no? Que bueno, lo sigue estando, ¿no? Pero se utilizaba todo con PHP, ahora parece que todo está enfocado a JavaScript y a sus librerías, y veremos en el futuro, ¿no? Dentro de 10 años que a lo mejor React y Vue y Angular pues ya no se utilizan y hay otra cosa, ¿no? Exacto. Al final hay que aprender la base y la lógica y pues oye, Emerson, tu experiencia me parece increíble, tus consejos también, no sé si quieres añadir alguna última cosa o si no ya lo dejamos por aquí. Pues ahí solo nada más agradecerte la oportunidad para este espacio, David, ha dado mucho gusto poder hablar a los compañeros que están empezando en esta carrera. Es una carrera muy bonita, muy gratificante, porque nos ayuda a nosotros a ayudarle a las demás personas creando soluciones que pueden a ellos ayudarles a tener más tiempo para hacer otras cosas. Cuando hacemos una herramienta que haga las cosas mucho más rápido, si ellos lo hacían en un Excel y se tardaban 8 horas, pues la aplicación lo va a poder hacer en 30 minutos y ellos van a tener 7 horas y media para poder hacer otras cosas o para tiempo con su familia. Entonces es bastante gratificante esta parte de lo de la tecnología, pero tenemos que pensar también en nosotros, que tenemos que descansar, y para que nuestra mente esté bien sharp siempre, hay que estar descansado. Pues nos quedamos con eso, Emerson. Un placer haberte conocido, muchas gracias por venir al canal y seguro que a mucha gente, ¿no? Ya vete pasando por los comentarios de tanto en tanto, que seguro que a mucha gente le ha ayudado tu experiencia y tus consejos, así que muchas gracias por venir y nada, nos vemos en la próxima. A ver si vuelves por aquí. Con gusto, ahí cuando me invites aquí estamos. Un placer, hasta pronto. Ajá.